Muy buenas tardes para todos y para todas. Soy el docente Jonathan Gómez Sánchez y hoy vamos a trabajar el narrador y sus tipos. Bueno, acá vemos cuatro narradores, ¿sí? Que han sido importantes para la literatura universal y cada uno con una temática diferente. Vemos a Borges, argentino, que habla del fango, que habla de los burdeles, que habla de la, digamos, de la novela crítica y social de Argentina. A mano derecha, en el segundo cuadro arriba, vemos uno de los escritores más reconocidos, que fue Edgar Allan Poe, sí, porque era un escritor de tipo psicológico y psicoanálisis que manejaba lo que eran los hechos reales y ficticios, con narraciones extraordinarias. Más abajo tenemos a nuestro Nobel de Literatura, que es Gabriel García Márquez, con su género literario, el realismo mágico, y que tiene premio de Nobel con 100 años de soledad. Y por último vemos uno de los escritores más importantes, como lo es Fedor Dostoyevsky, el que escribió Crimen y Castigo, una de las novelas más simbólicas, sí, y más importantes de la literatura universal. Bueno, la narración nos dice, es el relato de unos hechos reales o imaginarios, ¿sí? Cuando el narrador cuenta algo, lo junta, ¿sí? Hace un engranaje entre hechos reales de la vida con un tinte imaginario, ¿sí? Por eso muchos escritores cuentan cosas que ha pasado en la vida, ¿sí? Y le meten ese toque imaginario. Y es ahí donde el lector tiene que separar lo real e imaginario. Y muchos escritores le han escrito al gobierno, le han escrito a la iglesia de forma satírica y ahí se maneja lo que es, digamos, ese toque literario de lo real e imaginario, ¿sí? Y dice que ellos cuentan, ¿sí? O unos hechos que les pasan a unos personajes. Por eso en cada novela hay un personaje que nos cuenta algo y hay un lugar. Cuando contamos algo que nos ha sucedido, cada quien tiene algo que contar, puede hacer una narración o que hemos soñado cuando contamos un cuento. Muchas veces podemos contar nosotros algo de una situación o de un sueño que he vivido. ¿Y qué se llama eso? Eso es una narración, cuando yo cuento algo, ¿sí? Yo cuento algo que vi, yo cuento un sueño. Cuando estoy contando, estoy haciendo una narración. Bueno, autor o narrador. El autor o autora es una persona real que crea una voz ficticia para relatar una historia, lo que les decía, crea una voz dentro de la novela y cuenta una historia. Y esta voz se llama narrador. Hay diferentes tipos de narrador según la información que dispone para contar la historia y del punto de vista que adopta. Vamos a mirar estos tipos de narrador. Acá vemos que se divide en tres y vemos un narrador protagonista. Dice, cuenta su propia historia y es un personaje principal. Los verbos están en primera persona. Puede narrar su forma de pensar, sentir, actuar y puede suponer o deducir lo que está relacionado con otros personajes. Ejemplo, vamos a ver un ejemplo de un narrador en primera persona o protagonista. Dice, ese domingo, frente al arco, miré al arquero a los ojos, miré a mis compañeros, pensé en mi familia y en mis pichangas de infancia. Sí, anotaba ese penal, se cumpliría el sueño de mi vida y así fue. Entonces vemos que nosotros, sí, podemos contar algo que ya hemos soñado y aquí está contando algo que había soñado y que había vivido. Sí, entonces vemos que es un narrador protagonista porque está narrando su propia historia. Si yo les digo a ustedes que me narren qué hicieron ayer o qué hicieron el 24 de diciembre del 2020, desde que se levantaron hasta que les dio las 12 de la noche, ustedes tienen algo que contarme en un orden cronológico, en el tiempo. Siempre se empieza contando hace mucho tiempo, el 24 de diciembre, ¿sí? Hace 8 días, cuando vivía con mis hermanos, cuando tenía una moto que andaba a 150 por hora, un ejemplo,
Siempre contamos algo, pero en un orden cronológico, pero siempre en un tiempo pasado. Vamos a mirar el narrador testigo. Es uno de los personajes secundarios de la historia y cuenta lo que sucede al protagonista y a otros. Puede deducir algunos estados de ánimo, pero no puede saber lo que piensa y sienten los personajes a lo que sucederá en el futuro. Sí, vemos que este personaje es secundario porque este personaje vio o está contando la historia de otra persona o está contando algo que le contaron, ¿sí? Vamos a mirar el ejemplo. Lo vi desde que se zambulló en el río. Entonces vemos que está contando la historia de alguien que se tiró al río. Apechugó el cuerpo y luego dejó ir y luego se dejó ir corriente abajo, sin manotear, como si caminara pisando en el fondo. Después rebalsó la orilla y se puso sus trapos a secar. Lo vi que temblaba de frío y hacía frío y estaba nublado. Entonces vemos acá que le está contando la historia de otra persona que está viendo, ¿cierto? Es un narrador testigo, pero dice que este personaje no sabe lo que piensa, ¿cierto? Ni lo que siente ese personaje. Vamos a mirar el narrador omnisciente, ¿sí? El narrador omnisciente es aquel cuyo conocimiento de los hechos es total y absoluto. Sabe lo que piensan y sienten sus personajes. Entonces volvamos y miremos. Ese narrador omnisciente es aquel cuyo conocimiento de los hechos es total y absoluto. Es como yo estoy contando digamos, un secreto que alguien me dijo. Entonces yo sé esa persona que me contó el secreto, que siente, si siente rabia, si siente dolor, si siente emoción, ¿sí? Sus sentimientos, sensaciones, intenciones, planes de lo que sucedió y lo que sucederá. Vamos a ver el ejemplo. Tenía la boca seca, las sienes ardientes y se sentía cansado. Esa búsqueda no era tarea fácil y considerándolo tuvo miedo. Él presentía, sabía y estaba agobiado de angustia. El bigote inexistente. Vemos que este narrador sabe lo que siente ese personaje. Sí, siente que es un personaje que se sentía cansado, que tenía la boca seca, las sienes ardientes. Entonces vemos que esta es la posición del narrador omnisciente, cuyo conocimiento de los hechos es total y absoluto, ¿cierto? Ahora, esta es la actividad que vamos a hacer ahora. Van a resolver estas preguntas. Escribir las siguientes preguntas y responderlas en el cuaderno. Primero, ¿qué buscas en un amigo? 2. ¿Por qué crees que el ser humano necesita contar con la misma amistad de otros? ¿Por qué crees que el ser humano necesita contar con la amistad de otros?